Oigan, hermanas, pues hoy tenemos nuevamente a nuestra hermana Jocelyn para compartirnos la palabra del Señor. Entonces damos gracias a Dios por su disposición y toda su entrega al estudio de la Escritura. Y vamos a pedirle que pase al frente y le vamos a entregar el tiempo para que nos conduzca en la palabra. Hola a todas. Déjenme prender mi iPad. Como ya vieron aquí atrás, déjenme ver esto, 0, 2, 0, 3, ya está. Ya. Ok. Este es el tema de hoy. Está basado en la historia de Rahab en el libro de Josué. Ok. Estoy bien emocionada, nerviosa por decir de otra manera. La verdad es que llevo, yo creo que mes y medio planeando esto, imaginándomelas a ustedes todas aquí. No había mucha gente en esta orilla, están arruinando mi imaginación ustedes. Todos estaban más o menos como por aquí, pero entre más se acercaba el día, más expectante estaba. Esta semana fue súper nerviosismo. No sé si les ha pasado a ustedes, a lo mejor las que están casadas para el día de su boda o el primer día de clases en la universidad, que se va acercando el día y te lo imaginas y te imaginas cómo va a ser y qué va a pasar, así. Y la historia de hoy creo que es algo parecido. Vamos a ver la historia de Josué. El libro de Josué abre con la muerte de Moisés. Josué había sido discípulo de Moisés. Había salido de la tierra de Egipto bajo el liderazgo de Moisés con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Y aquí donde vamos a empezar la historia, justamente está Josué antes de entrar a la tierra prometida. Josué llevaba 40 años, un poco más de la mitad de su vida, porque para este entonces ya tenía unos 80, 85 años, imaginándose la tierra prometida y cómo sería. 40 años le costaron para que ese día llegara. Yo me imagino que Josué estaba súper expectante. Para empezar vamos a leer Josué 1:2. Primero lo voy a leer y ahorita oramos para que Josué 1:2, para que vean lo que estamos hablando ahorita. Dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Imagínense este momento para Josué. Les digo, hace 40 años estaban esperando este momento. Y dice: levántate, ya murió Moisés. Moisés había sido el líder de Israel por 40 años durante el desierto. Era casi imposible imaginar a Israel sin Moisés. Pero este momento en el que yo creo que Josué, cuando salió de Egipto, no se imaginó que él iba a entrar o él iba a liderar al pueblo, había llegado para él. Vamos a hacer una oración rápida antes de empezar. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Que podamos encontrarte a ti, tus atributos, lo grande que eres a través de estas historias, y que esto haga un cambio radical en quiénes somos y en lo que queremos y en lo que amamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar, quiero hacer una nota aclaratoria, un disclaimer, como dirían los gringos. La historia que estamos a punto de leer son hechos reales. No es ficción, no es una historia o una fábula que nos va a traer nuevas enseñanzas para que nos vaya bien en la vida. Esta es una historia real. Sucedió en un momento en el tiempo. Y lo digo porque muchas veces cuando leemos las historias de la Biblia pensamos que nuestra realidad está aquí, la línea del tiempo de la vida humana va como aquí, y por aquí está la historia de Rahab, por aquí pasa la historia de David, y algunas de esas cosas las puedo aplicar a mi vida diaria, pues algunas otras no. Esta historia es una historia real. Los personajes son reales, existieron en el tiempo, así como están descritos en la Biblia. Entonces, lo primero que quiero hacer es que nos ubiquemos en ese espacio histórico del que estamos hablando. Y para eso vamos a hacer algo bienaventurado. Si van a tomar notas, no tomen notas en este momento, y vamos a hacer un apunte juntas aquí atrás. Vamos a tratar de hacer una línea lo más recta posible. Ahí me sentí como Bob Ross. Así. Y un arbolito feliz por acá. Esta historia sucede en un momento en el tiempo. Supongamos que ese es el momento en el tiempo. A este tiempo es la conquista. ¿La conquista de qué? De la tierra prometida. Disculpen mi letra.
Es la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida, ¿a quién se le había prometido esta tierra? ¿Alguien se acuerda? Nadie se sienta presionado a contestar porque yo odio que me pregunten así. Esta tierra se le había prometido a Abraham por primera vez. Vamos a suponer que Abraham está por acá. Para los estudiosos y los que han buscado el tiempo, y ya llegó el pastor Isaac, él sí sabe de historia. Gracias gracias por lo que le toca al pastor Santiago. Para los que saben de historia y los que se han preocupado por datar estas fechas, la conquista de la tierra prometida la ubican más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Esta es nuestra línea del tiempo. Esto pasó hace 3400 años y esto le hacemos caso. Esta tierra prometida se le había prometido a Abraham. La época patriarcal más o menos la ubican los estudiosos por ahí del año 2200 al 2000 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se le había prometido a Abraham? A Abraham se le había prometido una tierra y una descendencia. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí? Esto me encanta porque dices, Abraham no vio la tierra prometida y la promesa se le hizo a él. Tenemos que entender que esta promesa sobrepasaba a Abraham. Abraham no era el objeto de la promesa, esto iba mucho más allá. Y aquí ya habían pasado aproximadamente, digamos, unos 600 años. ¿Qué había pasado entre la promesa de Abraham y la conquista de la tierra prometida? Todos sabemos que el hijo de Abraham fue Isaac. Jacob tiene 12 hijos, supongamos que están aquí. Entre ellos está José. Estos 12 hijos eventualmente se convertirían en las 12 tribus de Israel. De hecho, el nombre de Jacob después se le cambia a Israel. Como saben, Josué fue vendido a la tierra, fue vendido como esclavo y termina en la tierra de Egipto. Y a través de José, todo el pueblo de Israel termina en la tierra de Egipto. Vamos a ponernos por aquí. Egipto. Para este entonces, ya estamos hablando más o menos del año 1850. Todo esto es antes de Cristo. Estas son fechas aproximadas, no se vayan. Si consultan diferentes comentarios, Biblias cronológicas, van a encontrar fechas por ahí. Algo que a mí me sirve muchísimo y espero que les sirva a ustedes y lo voy a hacer aquí, es más o menos ubicar en cada una de estas cosas en qué parte de la Biblia está esto narrado. Por ejemplo, a Abraham y a la época patriarcal encontramos más o menos en Génesis 12. Este periodo de la historia lo encontramos más o menos, no más o menos, Génesis 37 al 50, por acá. Génesis 50 termina con la muerte de Moisés. De José. Vamos a poner aquí, muerte de José. Y ahí el pueblo de Israel está ubicado en Egipto. Pero todos sabemos que cuando José muere, el nuevo faraón, el nuevo rey, ya no ubica más al pueblo de Israel. Y entonces los esclaviza ¿durante cuánto tiempo? 400 años. Hasta que aparece Moisés en la historia. Entonces ya estamos hablando más o menos, ¿cuál 1800? Vamos a borrar esto. 1450 por ahí. Esto obviamente lo encontramos registrado ¿en qué libro de la Biblia? Éxodo, ¿cierto? Y aquí aparece Moisés. Éxodo también nos cuenta acerca de las plagas de Egipto. Nos cuenta la ley que se dio a Moisés en el Sinaí. Todas estas cosas las encontramos en Éxodo. ¿Qué libro abre después de Éxodo? Vamos a ponerlo por acá. Nos encontramos con Levítico, ¿no? Levítico, para su referencia, sucede todavía a los pies del monte Sinaí y se dan algunas instrucciones para el tabernáculo. Vamos a poner aquí tabernáculo solo para... No sé ni siquiera si le entiendan. La historia de Levítico, el relato de Levítico cubre más o menos un mes de historia. No es mucho tiempo. Lo que sigue después de Levítico, nos encontramos a Números. Si usted quiere leer la historia de Israel en el desierto, está en Números. Números cuenta 39 años de historia del pueblo de Israel. La mayor parte del tiempo que Israel estuvo en el desierto está relatada en el libro de Números. Y en el libro de Números pues ya aparece Josué,
los espías que van a investigar la tierra, etc. Y por último, tenemos el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio también registra por mucho 2 meses de historia. Ya en las llanuras de Moab. Vamos a poner aquí Moab para que lo ubiquemos. Y el libro de Deuteronomio cierra con la muerte de Moisés. Moisés, que los había liderado durante 40 años, ya estaban cruzando el Jordán, ya tenían la tierra prometida enfrente y muere el líder de Israel. Y entonces abre Josué. Y entonces estamos en este punto. Ahorita lo que vamos a leer, todo sucedió alrededor de este año, 1400 antes de Cristo. Vamos a dejar esto aquí por un momento. Y vamos entonces a seguir con la narración de Josué. Vámonos entonces a Josué, capítulo 2. Nos vamos a centrar en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías diciendo: Id, reconocer la tierra, especialmente Jericó. Okay. Esta es la primera estrategia de Josué. Y Sitín estaba al otro lado del Jordán. Imagínense a Josué y a todo el pueblo de Israel detrás. Déjenme tomar un poco de... Yo cuando me imaginaba al pueblo de Israel, pues te imaginabas ahí un grupo de gente probablemente. Pero en realidad el último censo que se había hecho de Israel, antes de entrar a la tierra prometida contabilizaba 600 hombres de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que eran hombres que eran más a partir de los 20 años, que no se estaban contando mujeres, no se estaban contando niños y no se estaba contando tampoco la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no iba a pelear. Algunos estudiosos señalan en estimaciones que en total el pueblo de Israel estaba entre 2 millones y 3 millones de personas. ¿Te imaginas 3 millones de personas nómadas en el desierto durante 40 años permaneciendo juntas? Sin presión. Esto es un hecho del Señor, que cómo mantiene al pueblo de Israel junto, primero. Segundo, yo digo, 3 millones, no era un contingente de la gente cerrando Reforma. 3 millones de personas. El Zócalo capitalino, cuando hacen conciertos masivos, le caben 250,000 personas. Esto era 10 veces el Zócalo lleno, o más. 10 veces. ¿Se imaginan eso? Es más, investigué que la población de Monterrey está en 3 millones de personas. O sea, todo Monterrey completo estaría vagando por el desierto en algo como esto. Entonces, la primera decisión táctica de Moisés de Josué, es mandar 2 espías a la tierra prometida. Y yo, desde mi humanidad carnal, digo, ¿seguro que quieres mandarlos? La última vez que mandaron espías a la tierra prometida te costó 40 años de vagar en el desierto. ¿Estás seguro que quieres mandar a 2 personas ahí? A mí no me parecía la mejor idea, porque dije, pues ya Josué tenía 80 años, otros 40 años, quién sabe. Pero fue una excelente idea y vamos a seguir leyendo por qué. Sigamos en ese mismo versículo y dice: fueron pues y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. ¿Quién era Rahab? Bueno, aquí ya lo primero que nos dicen era una ramera, ¿no? Era una mujer inmoral ante los ojos de Israel. ¿Qué hacían los espías yendo a la casa de una ramera? En realidad, Rahab tenía un tipo hotel en ese momento y entonces ahí se hospedaron. Iban a causar pocas sospechas si estaban ahí. Pero además Rahab era una mujer cananea. Vivía en Jericó. Jericó era parte de los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos eran un grupo de pueblos que vivían justamente en la tierra prometida. Eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían prácticas sacrificiales de niños, tenían varios dioses y la adoración a las deidades femeninas normalmente incluía la prostitución sagrada. Entonces, este era el pueblo con el que Rahab se identificaba. Y para este punto, según leemos aquí, los espías ya habían sido descubiertos. Nos tardamos un versículo en que sonara esto a la crónica de una muerte anunciada. Porque dices, eran espías, ya habían sido descubiertos, no solo sabían que estaban hospedándose con Rahab, sino también sabían qué planes tenían para conquistar la tierra e investigar la tierra. Ellos conocían los planes que Israel tenía sobre Jericó. Sigamos con el versículo 3. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab:
saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Revisa bien el tiempo verbal aquí. Ella ya había tomado a los hombres, ella había tomado la iniciativa y los había escondido. Y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, está refiriéndose a las puertas de la ciudad de Jericó, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Id deprisa, tras ellos que los alcanzaréis. Híjole, qué historia. Yo le decía a mi esposo, no sé cómo esta historia no se ha vuelto una película de acción. O sea, ¿te imaginas la película de acción abriendo en la casa de una mujer? Tocan 2 mensajeros del rey y esta mujer agarra a 2 hombres que para el momento no sabemos quiénes son, los oculta en su casa, abre la puerta como la fresca mañana y dice, ¿sí qué? Y tú dices, ¿quién es ella? ¿Por qué está arriesgando su vida de esta manera? ¿Qué está haciendo? Los mensajeros del rey, personas que podían tomar su vida, incluso entrar y comprobar que los espías estaban ahí, ella dice, bueno, sí vinieron unos, pero ya salieron, corran. O sea, fíjate lo que estos versículos nos muestran también sobre Rahab. Sabemos que era una ramera, ya nos lo dijeron ahí, pero también vemos que tiene una facilidad para mentir impresionante. Una forma, una manera de manipular la verdad y de inmediatamente poder como sobresalir del problema, ¿no? Sí. No, sí, corre. O sea, si yo te digo que ya salieron ahorita, que todavía tienes la posibilidad de alcanzarlos, vas a salir corriendo tras ellos, ni tiempo te va a dar de buscar en mi casa. Era astuta Rahab. Ahora, esto no es algo bueno. La Biblia condena la manipulación, la mentira, la prostitución, obviamente. No es algo bueno, pero esta era la condición de Rahab en ese momento. Rahab era mentirosa, manipuladora, inmoral. Y la Biblia nos suaviza ese pecado. Hermanas, que esto nos enseñe algo sobre el Señor. El Señor nunca va a suavizar nuestros pecados. Y yo lo pienso mucho cuando corregimos a nuestros hijos. Corregimos a nuestros hijos y, no, pero no le digas que es un mentiroso, no le digas que es un manipulador. Lo vas a traumar para siempre. Y sí lo vas a traumar para siempre si le dejas la verdad hasta ahí. Le tienes que decir, esto que estás haciendo es manipulación y delante de Dios es pecado. Pero en Cristo hay salvación. Cristo te puede transformar. Entonces, que nunca nos dé miedo, que no detengamos nuestra boca al corregir, que no pensemos que el pecado se tiene que suavizar. No le digas tan feo. ¿Por qué señala su pecado así de fuerte? ¿Por qué? No, el Señor lo hace. La maravilla, o sea, el cambio no está en suavizar el pecado, sino en predicar a Cristo. Este es tu pecado, en Cristo hay respuesta. Entonces aquí nos están enseñando lo que Rahab era realmente. Vamos a seguir leyendo ahora sí. Versículo 6 sigue, ¿no? Pero ella, otra vez, los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Aquí de nuevo, Rahab ya había tomado la decisión de proteger a los espías. Ella ya los había hecho subir al terrado. No registra todavía que ella haya tenido una conversación con los espías. Eso todavía no pasaba. Y la ciudad ahora ya estaba cerrada. Entonces podemos decir, ya no hay salida para los espías. Y mi pregunta inmediatamente es, ¿qué está haciendo Rahab? Acaba de perder la oportunidad de su vida. Acaba de perder la oportunidad de frustrar el plan del enemigo, salvar a su ciudad, ganarse un nuevo nombre a lo mejor en Jericó y dejar de ser la ramera, sino la heroína que había salvado a Jericó. Y ahora, además, ya le había puesto un precio a su cabeza. Ya Rahab, en el momento en que encontraran a los espías, iban a ser asesinados junto con ella. Eso era lo que le iba a pasar a Rahab. Sigamos adelante, versículo 8. ¿Por qué hacía esto Rahab? Y pongamos atención a estos versículos que siguen, porque estos versículos, como en todas las películas de acción, nos van a revelar qué había en la mente de Rahab, por qué Rahab estaba actuando de esta manera. Y dice así, versículo 8. Y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra. Y cuando lean la palabra Señor, quienes tengan la traducción de la Biblia de las Américas, está escrita con mayúsculas, siempre se está refiriendo al nombre de Yahvé, Jehová.
el nombre propio de Dios. Rahab se está refiriendo a Dios no con un nombre genérico. Sé que su Dios les dio esta tierra, o al que ustedes llaman Dios les dio esta tierra. Rahab estaba diciendo, este es el Dios, este es Jehová. Sé que el Señor, sé que Jehová les ha dado la tierra. Ella no había tenido acceso a la ley de Moisés. Ella no había visto las obras que Dios había hecho en el desierto, pero las había escuchado. Es como yo pienso ahora, como cuando estás viendo las noticias del día, ¿no? A ella le habían llegado las noticias del día. Pues esto está pasando por ahí y esto está pasando por allá. Y eso a Rahab le había bastado para entender que ese era Jehová, que ese era el Señor. Y no solo eso, fíjense, en este mismo versículo dice, sé que el Señor os ha dado la tierra. No solo estaba identificando a Dios como Jehová, sino que además estaba diciendo, sé que Él ya les entregó esta tierra. El hecho de que ustedes estén aquí hoy en mi casa solo demuestra que el momento llegó. Yo ya sabía que esta tierra ya no nos pertenecía, era de ustedes, pero ya el momento llegó. Ella reconocía, ¿cómo decirlo? Reconocía de manera práctica, no teológica, la fidelidad de Dios. Rahab no había tomado ningún estudio bíblico en su vida. Nunca nadie le había hablado del Dios verdadero. Ella había escuchado las noticias, nada más. Pero ella decía, ese Dios, Jehová, les ha entregado la tierra. De manera práctica y tácita está diciendo, ese Dios es fiel y va a cumplir su promesa. Me parece impresionante saber que no se necesita mucho, hermanas, sino un corazón dispuesto. Vamos a seguir leyendo ahí. Y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo. Otra vez aquí, lo primero que me llama la atención en esto y que quiero resaltar con ustedes, Rahab dice, yo no le tengo miedo a ustedes. Yo no le tengo miedo al grupo nómada de 3 millones de personas que han andado por el desierto. La única razón por la que el terror y por la que estamos acobardados es porque hemos oído que su Dios, que Jehová, abrió las aguas del Mar Rojo. Hay una identificación para Rahab entre el pueblo de Dios y su Dios. Y dice, secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y de lo que hicisteis con los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, quienes destruisteis por completo. Sehón y Og eran reyes de unas porciones de la tierra también. No era cualquier cosa. También puse a investigar y dije, fíjense, el espacio de tierra que el rey Sehón dominaba era más o menos como el área metropolitana de Monterrey. Y lo que Og dominaba era la Ciudad de México y Puebla juntos con todos los municipios entre medio. No era cualquier cosa. Y además, la gente que habitaba ahí eran violentos, eran guerreros, confrontativos, sanguinarios. No era cualquier cosa haber derrotado a estos 2 reyes. Eran pueblos que eran respetados por sus vecinos. Cuando Jericó escucha esto, dice, ¿derrotaron a Og y a Sehón? ¿Cómo pudo pasar esto? La tierra donde antes había amorreos, ahora, hoy, en este momento de la historia, estaba, ¿cómo se dice? Estaba ocupada. Estaba ocupada ahora por el pueblo hebreo. No era cualquier cosa. Es más, la ciudad de Og tenía 60 ciudades amuralladas. 60. Es una locura. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero esto es lo que Rahab vio. Y entonces ahora Rahab no solo decía, Dios les ha prometido una tierra y sé que ese Dios es fiel. Ahora Rahab decía, prácticamente conozco que ese Dios es omnipotente. Que el mar no le hace nada si necesita pasar por ahí para cumplir su promesa. Esos 2 reyes amorreos no significan nada para Jehová. Eso es lo que estaba diciendo Rahab. Entonces prácticamente Rahab decía la fidelidad y la omnipotencia de Dios. Versículo 11. Cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros. Otra vez, porque el Señor vuestro Dios es por su Dios. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Híjole, esta parte es impresionante para mí. O sea, ya entendió que Dios es fiel, ya entendió que Dios es todopoderoso, pero ahora dice, Él es el soberano. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay más, no hay otro sobre Él. Y este atributo de Dios, o esta característica de Dios, su soberanía, me parece que es el atributo de Dios que más trabajo le cuesta al ser humano entender.
sino entender, aceptar. O al menos a mí, a lo mejor a ustedes no, hermanas, pero yo decía antes para mí era, bueno, pues creer en Dios, desde mi punto de vista, era un mal necesario. Yo decía, como los bancos, o sea, los necesitamos para existir. La gente tiene que creer en Dios, porque la gente tiene que creer en algo, tiene que explicar algunas cosas que no entiende. Y bueno, en el nombre de Dios se hacen buenas obras, se ayuda a los pobres, ¿no? Pues hay cosas buenas. Y cuando me dijeron, no, Dios murió por tus pecados, eso me parece bueno, ¿no? Me va a salvar de alguna eternidad en el infierno, me parece bueno. Pero cuando me dijeron, Dios es soberano sobre su creación, Dios es soberano sobre tu vida, yo dije, no, eso sí no. Ese lugar ya está ocupado por mí. Yo soy el amo de mi propio destino. Me parece muy bien que perdone mis pecados. Me parece muy bien que pueda sanar mis dolencias. Pero soberano sobre mi vida, ese es mi lugar, ese es mi trono. No sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, a lo mejor yo soy la única aquí. Pero de manera práctica mi vida se vivía así. Yo era la soberana sobre mi propio destino. Lo que Rahab sabía hasta ese momento ya le había dado una forma a su fe, ya había moldeado su fe, ya había puesto su fe en un Dios que tenía esas características. Y hermanas, no hay nada que defina más la manera en la que actuamos y tomamos decisiones que lo que crees de Dios. Casi podríamos decir, dime cómo vives y te diré qué piensas de Dios. Rahab estaba tomando decisiones en base al entendimiento de un Dios fiel, omnipotente y soberano. Y eso era lo que había en su mente cuando decidió esconder a los espías. Y eso es lo que resalta Santiago 2:25. Vamos a ver Santiago 2:25. Yo creo que no lo voy a buscar para que lo lea de aquí, o lo busco. En Santiago 2:25 dice, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué estaba exaltando aquí Santiago? Estaba diciendo, esa fe de Rahab, esas obras que estaba haciendo Rahab, solo demostraban lo que ya había habido en ella. Una fe verdadera por el Dios verdadero. Su fe no era perfecta. Ya vimos, había mentira, manipulación, había pecado en Rahab todavía, como lo sigue habiendo en nosotras, todavía. Pero su fe era genuina. Era una fe verdadera y era notorio por sus actos. Lo mismo dice en Hebreos 11:31. Vuelven a elogiar la fe de Rahab. Y Hebreos dice así, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Esta expresión que los recibió en paz, para el contexto del siglo I, del siglo I, que fue cuando se escribió Hebreos, significa algo más que hospitalidad. Significa realmente haber hecho un juramento tácito de alianza, de protección. Rahab ya se había identificado con los espías, ya se había identificado con el pueblo de Dios, ya le había dado la espalda a lo que por naturaleza le correspondía con su pueblo. Ya no estaba del lado de su pueblo, ahora se había identificado con el pueblo de Dios, y esto es lo que dice Hebreos 11:31. Es impresionante ver cómo lo que ella había conocido de Dios hasta este momento, que no era mucho, pero en términos prácticos era todo, estaba moldeando su forma de actuar ahora. Lo que tú conoces de Dios sería la siguiente pregunta interesante a hacernos. ¿Cómo ha moldeado tu vida hoy? ¿Se nota? Cuando ves tus obras, nadie más, la gente seguramente se da cuenta, pero tú misma, al voltear a ver a tu vida, podrías decir, se nota lo que he conocido del Señor. Yo sé lo que pienso del Señor. O conozco mucho al Señor, pero en mi vida yo sigo siendo la soberana. Yo sigo siendo el amo de mi propio destino. Eso es absurdo. En el Señor no existe. ¿Cómo te lo explicaré? Te voy a poner un ejemplo. A veces nosotros pensamos, bueno, yo no me quiero meter con el Señor. Yo es más, de religión y de política ni hablo. Yo solo quiero lo mejor para mi país, ¿no? Dices, no me voy a meter con eso. Yo no me meto contigo, Señor, tú no te metas conmigo, cada quien sus cosas. Eso es tan absurdo como el ejemplo que les voy a poner. Imagínense que salgamos de aquí hoy, ustedes llegan a su casa y me encuentran sentada en la sala. Y pues la primera pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí?
Que yo te diga, tranquila, tranquila, yo no me voy a meter contigo. Tú no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Vamos a llevar la fiesta en paz. Es absurdo, porque es tu casa. Escucha esto, esta es la creación del Señor. No existe un solo lugar en donde el Señor no ejerza su dominio. Él es soberano. Tú eres su criatura, yo soy su criatura. Nosotros le debemos una respuesta al Señor. Lo que hoy sabes del Señor necesariamente exige que tú digas, Señor, ¿me someto a tus propósitos como Rahab? ¿O me resisto a tus propósitos como el pueblo cananeo? ¿De qué manera estamos llevando nuestra vida? Vamos a seguir leyendo en el versículo 12. Ahora pues, juradme por el Señor, otra vez por Jehová, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Ella sabía que si lograba hacer un pacto con el pueblo de Dios, ese pacto iba a ser cumplido por el Dios de ese pueblo. Dame una promesa segura de que dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no revelas nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Esta palabra bondad y lealtad también se puede traducir como misericordia y fidelidad. Y es que este es el único camino cuando reconocemos. Después de que Rahab había visto estas características de Dios, ¿qué le quedaba? No hay nada que yo pueda hacer. No me puedo interponer en tus planes. Lo único que puedo apelar es a tu misericordia. Y eso es lo único a lo que podemos apelar nosotras y cualquier ser humano. La mejor alternativa que tenemos es apelar a la misericordia de ese Dios. Rahab ya había visto que era fiel, omnipotente, soberano y estaba a punto de probar lo que era la misericordia de ese Dios. Solo tenemos dos caminos delante del Señor: sumisión o resistencia. La sumisión de Rahab alcanzó misericordia. La resistencia alcanza juicio. Vemos lo que pasó con el pueblo de Canaán. Son las únicas dos alternativas, ya te dije. La neutralidad no existe. La neutralidad es un engaño de tu carne, de tu comodidad, y es literalmente diabólico. ¿Sabes por qué? Porque te va a separar eternamente del Señor. Vas a vivir una eternidad condenada. Eso es lo que nos enseña aquí el Señor. Si tú crees que has llevado tu vida tranquila, a tu manera, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, lo que sea que hagas a tu manera, se traduce en términos prácticos como una resistencia al Señor. Esto es a la manera de Dios. Solo nos queda rendirnos a su misericordia. Y la invitación, el ruego de verdad, es ríndete a la misericordia de Dios. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio, dice su palabra, pero requiere rendición. Vamos a seguir con el versículo 15. Dice, y aquí seguimos viendo las acciones que se desprenden de la fe de Rahab. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Y les dijo, id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos allí por 3 días, hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana, por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo a la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así se ha hecho. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Híjole, de verdad es una súper historia, ya que alguien la haga película. En verdad, yo me imagino a Rahab atando ese cordón escarlata en la ventana, y en el momento que está atando el cordón de escarlata en la ventana, ella está sellando su destino junto con Israel. O sea, ¿tú te imaginas lo que es eso? En ese momento ella está diciendo, lo que sea que Jehová decida hacer
con este pueblo israelita. Ese es mi destino. Eso es lo que me va a pasar a mí también. Si los cananeos terminan destruyendo Israel, yo también voy a ser destruida. Pero para ese momento, la fe de Rahab ya era imparable, el tamaño que sea. Y eso es lo que pasa también en nuestros corazones. Yo quisiera guardar mi vida, yo quisiera hacer un plan mejor, protegerme mejor con los cananeos, pero no puedo, porque me ha cautivado este Dios fiel, omnipotente y soberano. Y ahora estaba a punto de descubrir su misericordia. Versículo 22. Y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron allí por 3 días, tal como les había dicho Rahab, hasta que los perseguidores regresaron. Yo cuando vi esto que dije, ¿de verdad le hicieron caso a Rahab? O sea, como la voz en off hubiera dicho, no lo escuches. Tú viste la sangre fría con la que mintió delante de los mensajeros del rey. Esta mujer no tiene escrúpulos, te va a entregar en las montañas. Cuando bajes de las montañas, ahí van a estar los cananeos, te van a estar esperando. Pero estos hombres, estos espías, también ya se habían identificado con Rahab. Ellos ya entendían que Rahab estaba de su lado. Ahora, quiero hacer aquí otra vez una nota aclaratoria. No se trata de equipos. No se trata de quién está del lado de quién. Aquí los buenos eran Israel y los malos eran los cananeos. Eso no existe en la Biblia. Y vamos a ver Josué 5:13. Dice el versículo de Josué 5:13. Aquí está más adelante, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo que llevamos. Y aquí ya Josué ya estaba en camino hacia Jericó para destruirla. Y dice Josué 5:13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De qué lado estás? Y fíjense en la respuesta, dice el versículo 14. Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí lo que estamos viendo ahora es la imagen de un Cristo preencarnado. Fíjate bien, te digo, qué historia. Estaba a punto de desarrollarse una guerra campal enfrente. Y se aparece el Señor y le dice, esta es mi guerra. Esta es mi promesa, este es mi pueblo, es mi nombre. Y Josué le dice, ¿de qué lado estás? ¿Y qué responde? ¿Está ahí? Y él respondió, no. ¿No qué? ¿No de los nuestros? ¿No de los de ellos? No. Más bien yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. La pregunta que Josué estaba haciendo no era la correcta, no era de qué lado estás. Es de qué lado estás tú, Josué. Dios está de su lado. Está del lado de sus propósitos. No está para, ojalá el Señor me ayude con mis planes que tengo, con los planes que tengo para mi carrera y que el Señor me ayude. Esa no es la pregunta. ¿Estás tú del lado del Señor? ¿Están tus planes alineados con los propósitos del Señor? ¿Con su plan? ¿Con lo que Él quiere hacer? Y esto es lo que nos demuestra este versículo, el capítulo 5, versículo 13. No, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Sabemos que era Cristo preencarnado porque recibió la adoración de Josué, ¿no? Me parece extraordinario y es una enseñanza importante en nuestras vidas. Preguntémonos eso siempre. ¿De qué lado estoy yo? Rahab era cananea. Podía haber dicho, bueno, pues si el Señor está del lado de Israel, todos contra Rahab. Pero Dios no estaba del lado de Israel, estaba de sus propósitos, que eso incluía que Israel poseyera la tierra, eso era maravilloso para Israel, pero el propósito de Dios. Rahab, aunque fue cananea, se alineó a los propósitos de Dios y recibió misericordia. Versículo 23, ya vamos a terminar el capítulo. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Ellos tenían por cierto también que la tierra ya era de ellos. Lo que sepas de Dios, lo que sea que sepas de Dios, si es la primera vez que alguna vez escuchas algo de esto,
O probablemente llevas 10, 20, 30, 50 años escuchando el Evangelio, no importa. La pregunta esencial es si tus acciones caminan de acuerdo al conocimiento de Dios. El conocimiento que tenemos de Dios exige que respondamos al respecto. Y solo hay de dos: sumisión o resistencia. No hay neutralidad. No es a tu manera. Y aquí termina el capítulo 2. Pero eso es horrible en las películas de acción. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué pasó con ella? Vamos a adelantarnos otra vez a Josué 6. Josué 6, y vamos a leer desde el versículo 20 para saber qué pasó con Rahab. Y aquí ya están del otro lado del Jordán. Aquí ya están por conquistar la tierra. Vamos a leer, dije, Josué 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, imagínate esto, de verdad imagínatelo. Imagínate esto. Están a punto de entrar. Están absolutamente emocionados por lo que está pasando. Y dice, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Versículo 21. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué, versículo 22, dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraste. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre. Me emociona demasiado, ustedes no. Y sacaron a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. ¡Qué maravilla! Ese era el nuevo lugar para Rahab. Su nuevo lugar seguro era fuera del campamento de Israel. Y dice aquí, ustedes imaginan esto cuando están entrando y dice que se caen las murallas. Tú te imaginas el polverío de eso, ¿no? Se caen las murallas, el polvo gigante, los gritos, el grito del pueblo, el grito del pueblo de guerra, los gritos de terror de la gente que estaba dentro, que sabían lo que estaba pasando. Y de repente mandan a 2 espías, y los 2 espías, entre todo ese bullicio, buscando el listón de Rahab. Es maravilloso. Buscando un listón escarlata que decía: esa es la casa. Esa es la casa de la ramera que ha puesto su fe en el Señor. Y el Señor estaba siendo fiel en rescatar a Rahab y llevarla a su nueva ubicación, que era el campamento de Israel. Qué maravilloso. Ese es nuestro lugar seguro también. No tienes por qué andar por la vida buscándote tu destino, sin propósito, sin dirección. Nuestro lugar seguro está a los pies de Cristo, pero requiere sumisión. Este final tampoco me gusta para la historia de nuestra película, porque digo, bueno, ya, y luego, ¿en dónde vivió? ¿Con quién se casó? ¿Fue feliz? ¿Tuvo amigos? ¿Qué pasó con Rahab? El nombre de Rahab ya no vuelve a aparecer por nombre en el Antiguo Testamento. Solo se dice que vivió con el pueblo de Israel. Pero su nombre abre la historia del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, capítulo 1. Y dice así: libro de la genealogía. Híjole, ni siquiera puedo leer el título, alguien léalo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Es estremecedor pensar que ese es el comienzo del capítulo en donde vamos a encontrar el nombre de Rahab. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab
a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Aquí sigue hasta adelante, hasta que encontramos el nombre de Jesucristo. Todos sabemos que el Señor le prometió al rey David lo que iba a suceder con su descendencia. En él iba a estar el reino eterno. Pero fíjate lo que está pasando. Y saben que vamos a regresar a nuestra línea del tiempo. Yo te lo agradezco bastante. Ay, gracias a todos. Siempre alguien me tiene que terminar pasando. Yo subo aquí con mucha fe, en que esta vez no lo voy a ocupar, pero siempre pasa. Vamos a regresar otra vez a nuestra línea del tiempo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto aquí? Esto que habíamos visto aquí, vamos a ponerlo con otro color para identificarlo. No todavía. Esto que habíamos visto aquí, vamos a ponerle, era la línea histórica. Puedo que la canción. Histórica. Geopolítica, si le quieres llamar. Del devenir humano. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero ¿qué acabamos de encontrar en el libro de Mateo? Al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, el Señor también estaba preparando una línea mesiánica. ¿No es maravilloso? A Abraham se le había prometido una descendencia, una simiente. ¿Se acuerdan la primera vez que escuchamos sobre la simiente? Lo vimos aquí juntas. Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿En qué parte habíamos leído eso? Génesis 3:15. Esta simiente estaba prometida desde Génesis 3:15. Y la línea estaba empezándose a encontrar su camino a través de toda esta historia. ¿Hasta dónde? Vamos a ponerla aquí. Supongamos que esta es la cruz. Voy a ponerle 33, 37, dependiendo de quién lo después de Cristo. Supongamos que tú y yo estamos aquí. Esto, hermanas, esto que estamos viendo aquí de manera sencilla, yo sé, disculpen, esto es el maravilloso, por decirlo menos, majestuoso plan redentor del Señor. En este plan, en esta línea del tiempo, en estas promesas, nos movemos y existimos. Rahab nos dice aquí que esta descendencia, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Judá está por aquí, era como el hijo 4 más o menos. Y nos dice la línea hasta Rahab. Rahab, que le esperaba la condenación y el juicio y desaparecer junto con Canaán, se agarra de la línea mesiánica y no se suelta. Se une a los propósitos del Señor, se somete a sus planes y participa de este plan redentor. Cada día que tú y yo vivimos, estamos caminando en este plan, en estos propósitos del Señor. Ellos esperaban una tierra prometida. Nosotros esperamos una herencia incontaminada, inmarcesible. Es una herencia cierta, dice Pedro. Está por acá. Cuando vemos a nuestra salvación, todos los que estamos de este lado de la cruz, vemos a nuestra salvación de una manera retrospectiva. Pero los que estaban aquí, todo esto apuntaba a este día. Y todos hemos sido perfeccionados en la cruz. Todos alcanzamos nuestras promesas en la cruz. Ahora sigamos adelante, porque esto no termina aquí. Esto es, nosotros esperamos una eternidad con el Señor. Vamos a leer Josué 21:45 solo para terminar por aquí. Pero tengo que dejar de compartir para que ustedes lo vean. Josué 21:45. Y dice, voy a leer desde el 44, perdón. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres.
y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Escucha esto, versículo 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Ese es el Dios en el que nosotros esperamos. No faltó ni una palabra en ese momento y no ha faltado ni una sola palabra hoy. El Señor que prometió se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Nuestra salvación está segura en Él. Y lo que viene en la eternidad lo esperamos ciertísimamente, porque no ha faltado una sola palabra de sus promesas y no faltará. Rahab le decía a los espías: denme una promesa cierta, asegúrame. Nosotros tenemos una promesa cierta. Y si no la tienes, no salgas de aquí con esa incertidumbre. En el Señor hay certeza. Les voy a dar, dije que con eso iba a terminar, pero como quedan 15 segundos, les voy a dar uno de mis versículos que oro más frecuentemente y está en 2 de Crónicas, capítulo 19. Si ya está ahí, lo voy a leer ahí, para no buscarlo acá. Me avisan si está ahí. 2 de Crónicas, capítulo 19. Discúlpame, capítulo 16, versículo 9. Es que hasta que abro mi Biblia me doy cuenta cuál es el correcto. Capítulo 16, versículo 9 de 2 de Crónicas dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Solo es esa primera parte del versículo. Y les digo que es de los que oro con más frecuencia porque esa es mi oración y espero que también sea la oración de ustedes. Que cuando el Señor recorra esta tierra, así como la tenemos, hecha un desastre, que no podemos entender qué está pasando políticamente, no entendemos qué está pasando moralmente, pero en todo ese polverío, el Señor mire a la tierra y encuentre un corazón como el nuestro, que está completamente entregado a Él. Dice el versículo: un corazón que es completamente suyo, dice el versículo. ¿Es tu corazón completamente del Señor? ¿Has renunciado ya a tus propósitos, a tus planes, a tu manera de hacer las cosas? Un corazón que es completamente suyo no tiene lugar a tu manera, no tiene lugar a tus ideas, es a la forma del Señor. Lo que has conocido del Señor exige esa respuesta. No te vayas creyendo la mentira de que puedes ser neutral. Cristo dijo: quien no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No pienses que puedes seguir viviendo a tu manera. Pero en el Señor hay esperanza. Nada te va a traer más gozo que conocer al Señor. Te ruego que conozcas al Señor. Conozcamos juntas más al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por revelarte en tu palabra, por revelarte en la historia. Tú eres un Dios contra el que nadie puede interponerse. Nadie puede frustrar tus planes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sometido a tu verdad, sometido a tus propósitos. Que nos apasione el cumplimiento de tus propósitos y de tu plan. Esperamos ansiosamente tu regreso y lo tenemos como una palabra ciertísima en nuestras vidas. Que eso nos anime, Señor, a correr esta carrera de la fe. Que nuestro nombre también esté escrito en el libro de la vida como el nombre de Rahab. Gracias, Señor, por tu palabra, tu maravillosa palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, pero también animamos a nuestras hermanas que exponen aquí al frente, pues con un aplauso. El reconocimiento es de Dios, pero les animamos a ellas. Gracias, Jose.
por la palabra expuesta. Y les